La mayoría de los documentales tienen un tono ligero, como aquellos que nos enseñan sobre la naturaleza y el mundo que nos rodea. Pero algunos documentales muestran el lado feo del mundo y en algunos casos los espectadores quedan impactados por lo que aprendieron. Horror in the High Desert, un documental de 2021 creado por Dutch Merrick, se centra en la extraña y no resuelta desaparición de Gary Hitch, quien es un personaje ficticio basado en la desaparición real del youtuber y entusiasta de las actividades al aire libre, Kenny Beach. En el documental se reporta la desaparición de Gary después de que viaja al desierto de la Gran Cuenca en Nevada en 2017. Él planeaba visitar una cabaña en la zona que había descubierto años antes, pero nunca regresó a casa. Se descubren algunas pistas, como huellas descalzas que no eran de Gary, y más tarde se encuentra su mano sujetando su videocámara, pero no se encuentra ningún rastro de él. En los videos que subió a su blog, mencionó que se topó con la cabaña de alguien en medio del desierto, pero como no se sentía seguro, acampó en otro lugar. Más tarde, se descubrió la tarjeta de memoria de su cámara, y las grabaciones encontradas revelan los eventos que llevaron a su desaparición. El caso en el que se basa el documental tiene algunas similitudes, pero está claro que mucha de la información es ficción. En el caso de Kenny Beach, él sí subió videos de sus viajes a su canal de YouTube bajo el nombre de usuario Snakebite McGee. Y en un momento afirmó que había encontrado la entrada a una cueva oculta en el desierto cerca de la base aérea de Nellis. La llamó Cueva M debido a la forma de la entrada, pero no entró, ya que al acercarse a la entrada, todo su cuerpo comenzó a vibrar y se asustó mucho. Los comentaristas del video, que se titulaba Hijo de un técnico del Área 51, lo animaron a encontrar la cueva una vez más y publicar más grabaciones de lo que encontrara ahí. Kenny hizo un tercer viaje a la cueva el 10 de noviembre de 2014, planeando quedarse cerca de la cueva una noche, pero nunca regresó. Su teléfono fue encontrado en un pozo de mina abandonado después de que publicara un último video. Búsquedas posteriores no arrojaron ningún rastro de él. Algunos especulan que cayó por el pozo, mientras que otros creen que se perdió en el desierto. Los teóricos de la conspiración sugieren un secuestro militar en una zona restringida, aunque no hay pruebas que respalden esto. El tema de las sectas es muy intrigante e interesante desde afuera, pero cualquiera que haya estado atrapado por uno de estos grupos puede dar fe de que fácilmente puede arruinar la vida de una persona. Y en muchos casos, las personas pierden la vida mientras intentan escapar. En el documental Escapando de Twin Flames, la directora Cecilia Peck se adentra en el mundo de una secta conocida como Twin Flames, que fue creada por Jeff y Shalea Ayen. El grupo llamó la atención de Peck por primera vez gracias a un artículo escrito por Alice Hines, y Peck decidió investigar. El documental explica que los Aon se conocieron en línea gracias a un amigo en común que los presentó, y poco tiempo después decidieron mudarse juntos. Y Jeff se mudó a Sedona, en Arizona, donde vivía Shalea. Comenzaron a documentar su relación a través de una serie de videos y finalmente se mudaron a Hawái. Ahí crearon el universo Twin Flame y empezaron a anunciar que podían encontrar el alma gemela de cualquiera. En el documental, la pareja afirmó que la secta utilizaba la espiritualidad de la nueva era para unir a personas que estaban destinadas a estar juntas. Y sostuvieron que Twin Flames no es una secta, sino que esa percepción se generó gracias a las redes sociales y los medios tradicionales. Cuando alguien se une a la secta, se le pide que pague una cuota de suscripción mensual para asistir a lo que llaman la Escuela de Ascensión de Twin Flames, que ha sido descrita por exmiembros como una especie de reality show grabado en YouTube. Durante estas lecciones, a los miembros de la secta se les enseña una técnica conocida como ejercicios de espejo, en la que se les anima a dejar de culpar a otros por ciertos problemas en sus vidas y a asumir la responsabilidad de sus propios problemas en su lugar. Finalmente, 2 personas son identificadas como almas gemelas. Esto se hace, según los eones, bajo la dirección de Dios, pero sus resultados suelen ser problemáticos, ya que en muchas ocasiones han identificado al alma gemela de un miembro del grupo como alguien que no pertenecía al universo de Twin Flames. Cuando esto sucede, se anima al miembro de la secta a convencer a su alma gemela de unirse y también de pagar la exorbitante cuota de suscripción para que puedan ser emparejados con la pareja de vida que realmente les corresponde. En una ocasión, a una mujer que se unió al grupo le dijeron que su exesposo era su alma gemela y el hombre tuvo que solicitar una orden de restricción para detener el acoso de su ex y de la secta.
Otro exmiembro reveló que la secta a menudo animaba a sus miembros a ser agresivos en la búsqueda de su alma gemela, llamando al que persigue perseguidor, mientras que al alma gemela que se muestra reacia la llaman quien huye. También se les enseña a los miembros que una persona en la relación debe asumir el papel afeminado, mientras que la otra debe ser más masculina. En muchas ocasiones, Jeff y Shalaya intentaron convencer a algunos de los miembros de la secta de que en realidad eran homosexuales, aunque definitivamente no era el caso, en un esfuerzo por producir lo que ellos consideraban una pareja adecuada. La pareja fundadora sostiene que su grupo no es una secta, pero mientras se filmaba Escaping Twin Flames, se negaron a ser entrevistados o a responder cualquier pregunta sobre los métodos que utiliza el grupo y sus llamados coaches. En 2025, la propiedad del grupo fue allanada por la oficina del fiscal general y Jeff y Shalaya actualmente están siendo investigados como los creadores y líderes de una secta que busca lucrar con sus miembros vulnerables. Robert Durst, el conocido y ahora fallecido heredero de bienes raíces, estudió en UCLA y en la Universidad de Lehigh, donde conoció a una mujer llamada Susan Berman, hija de un miembro de un sindicato del crimen organizado. Después de esto, se casó con Kathleen McCormick y comenzó a trabajar en la empresa inmobiliaria de su familia. Para 1981 su matrimonio había comenzado a desmoronarse, ya que fue acusado de ser abusivo y controlador. Luego, el 31 de enero de 1982, Kathleen desapareció misteriosamente y fue hasta 5 días después que Durst dio la alarma. Él declaró que la dejó en una estación de tren en Katona, ya que ella viajaba de regreso a su casa en Manhattan después de que pasaron el fin de semana en South Salem. Aunque se sospechaba que Durst era responsable de su desaparición, él negó las acusaciones, y cuando varios testigos se presentaron para declarar que habían visto a Kathleen después de que la dejó, parecía que tenía una coartada sólida. Susan fungió como portavoz de Durst, y como no se encontraron más pistas, el caso de Kathleen permaneció sin resolverse. Después de esto, Durst se mudó a distintas partes del país y en 2020 se casó con Deborah Charitan. Más tarde ese año, se anunció que el caso de Kathleen sería reabierto y Durst huyó. Se mudó a Galveston, Texas, donde se disfrazó de una mujer muda mientras intentaba mezclarse con la comunidad local. Berman, quien iba a ser entrevistada sobre el caso de Kathleen, pronto fue encontrada muerta por un ataque con arma de fuego. La policía la encontró después de recibir una nota. El 28 de diciembre de 2001, Durst afirmó que encontró a su vecino, Morris Black, con un arma de fuego. Se produjo una pelea. A Morris le dispararon con su propia arma y Durst se deshizo de sus restos en la bahía de Galveston. Durst fue arrestado más tarde, escapó y fue recapturado después de 6 semanas en Pensilvania por robo en tiendas. En el juicio, su argumento de defensa propia fue aceptado y fue absuelto. El documental The Jinx, la vida y muertes de Robert Durst, detalló todos estos eventos. La noche del último episodio, Durst fue arrestado por la muerte de Berman. A pesar de declararse inocente, recibió una sentencia de cadena perpetua en 2021. También fue acusado en el caso de Kathleen, pero falleció en 2022 antes del juicio. Al oeste de Memphis, dirigida por Amy J. Berg y producida por Peter Jackson, detalla la condena injusta de los 3 de Memphis, Damian Eccles, Jason Baldwin y Jesse Miss Kelly, por los asesinatos de 3 niños en 1993. El defectuoso sistema judicial estadounidense se centró en Eccles, quien se autoproclamaba wicano, vinculando el caso con el satanismo. A pesar de tener coartadas, Miss Kelly, quien tenía un coeficiente intelectual bajo, confesó bajo un intenso interrogatorio, implicando a Eccles y Baldwin. Su testimonio contradictorio en el juicio fue descartado como confusión. Las creencias wiccanas de Eccles, su interés en Stephen King y su amor por Metallica fueron usados en su contra. Los testimonios de reclusos y civiles, que más tarde se demostró que eran dudosos, complicaron aún más el caso. Un aspecto crucial y perturbador fue que un sospechoso no identificado había confesado y luego se retractó, pero el juez dictaminó que no tenía que testificar. Eccles fue sentenciado a la pena de muerte y Baldwin y Miss Kelly recibieron cadenas perpetuas. Estas condenas finalmente fueron revocadas después de que se descubrió que el presidente del jurado introdujo indebidamente la confesión de Miss Kelly durante las deliberaciones. En su segundo juicio, los 3 hombres, obligados a renunciar a su derecho de demandar al Estado, aceptaron una declaración de culpabilidad Alford, declarándose culpables mientras mantenían su inocencia, y fueron liberados con tiempo cumplido y sentencias suspendidas después de 18 años en prisión.
Su caso sigue siendo un claro ejemplo del fracaso del sistema judicial y de la falta de voluntad de las autoridades para buscar la verdadera justicia. Debe ser devastador para un padre descubrir que uno de sus hijos terminó voluntariamente con la vida de alguien. Pero, sin duda, es exponencialmente peor si la persona resulta ser su propio hermano o su propia hermana. Esta es la prueba que Leslie y Brian Jenkins tuvieron que vivir en 1998 en Ontario, Canadá, y se aborda en Life with Murder, un documental de 2010 dirigido por John Kastner, un cineasta canadiense. Los hechos detallados en el documental comenzaron el 6 de enero de ese año, cuando los operadores del 911 recibieron una llamada de Leslie en la que pedía ayuda frenéticamente después de encontrar a su hija de 18 años Jennifer, inconsciente en el sótano de su casa. Ella explicó que ella y John habían llegado a casa alrededor de las 5 de la tarde y que fue entonces cuando hicieron el descubrimiento. Nunca se habrían imaginado que su hijo mayor, Mason, era el responsable, ya que tenían una muy buena relación y casi nunca peleaban como suelen hacerlo los hermanos. Pero cuando los investigadores empezaron a revisar la escena del crimen, sospecharon que Mason podría estar involucrado. Leslie y John mantenían la esperanza de que este no fuera el caso, ya que Mason proclamaba su inocencia, pero la verdad pronto salió a la luz. Mason fue arrestado y después de 9 años de apelaciones fallidas, confesó la muerte de su hermana para evitarles más sufrimiento a sus padres. Su verdadero plan, sin embargo, era matar tanto a Leslie como a John para quedarse con la herencia, y Jennifer era un obstáculo. Le disparó a Jennifer, pero su plan falló cuando Leslie y John llegaron juntos, impidiéndole atacar a ambos con su arma de un solo tiro. A pesar de las intenciones asesinas de Mason, Leslie y John se mantuvieron a su lado, soportando las burlas de la comunidad. Mason ahora cumple una cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional en 25 años, y sigue encarcelado. La vida de Brandon Teena, quien nació mujer bajo el nombre de Tina Brandon, fue trágica y estuvo marcada por problemas de género y un deseo de ser aceptado por sus compañeros, concluyendo finalmente en una tragedia que fácilmente pudo haberse evitado. La vida de Brandon y su posterior asesinato están documentados en el documental de 1998, La historia de Brandon Teena, el cual resalta los prejuicios que enfrentó a lo largo de su vida, así como el crimen que terminó con su vida. Brandon nació en Lincoln, Nebraska en 1972 y fue criado por su madre, Joanne, ya que su padre perdió la vida en un accidente automovilístico 8 meses antes de que Brandon naciera. Antes de vivir con su madre, fue criado por su abuela hasta los 3 años, después de lo cual Joanne se mudó al parque de casas móviles Pine Acre en Lincoln, llevándose a él y a su hermana Tammy con ella. Joanne hizo todo lo posible para mantener a sus hijos trabajando como empleada en una tienda minorista y utilizando prestaciones por discapacidad. Desde pequeño, Brandon era descrito como un marimacho y en la adolescencia empezó a identificarse como hombre. Esto le causó mucha angustia a Joanne y ella estaba totalmente en contra de que Brandon saliera con una compañera de estudios. Ella se negaba a reconocer el hecho de que él se identificaba como hombre y siempre presentaba a Brandon como su hija. Sus compañeros de estudios lo describían como alguien socialmente torpe y pronto empezó a meterse en problemas en la escuela por usar el uniforme de manera incorrecta. Decidió enlistarse en el ejército cuando cumplió 18 años, pero fue rechazado después de que descubrieron que había puesto su género como masculino en el examen de ingreso escrito. Durante la última etapa de la preparatoria, Brandon se volvió más extrovertido, pero sus calificaciones empezaron a bajar y en muchas ocasiones no asistía a clases. Finalmente fue expulsado apenas 3 días antes de que se graduara. Y después de esto, conoció a una mujer llamada Heather, con quien comenzó una relación. Y para asegurar un lugar donde pudieran vivir, empezó a trabajar como empleado de una gasolinera. Joanne una vez más expresó su desaprobación de la relación y exigió que Brandon fuera enviado a una evaluación psiquiátrica. Se determinó que estaba experimentando lo que los médicos llamaron una crisis de identidad de género y fue enviado al centro de crisis del condado de Lancaster por 3 días, donde recibió asesoría antes de ser dado de alta. Después de esto, continuó viendo a un psiquiatra, a menudo acompañado por su madre. Estas sesiones continuaron durante 2 semanas, después de lo cual Brandon decidió mudarse a Falls City, Nebraska. Allí comenzó a vivir plenamente su vida como hombre y al poco tiempo empezó a hacer amigos. También empezó a compartir una casa con una mujer llamada Lisa Lambert y en pocos meses inició una relación con una de sus amigas, Lena Tisdale. Fue durante este tiempo que conoció y empezó a socializar con John Lauder y Marvin Neeson. Ambos habían pasado tiempo en prisión.
Aparentemente tenían cierta influencia sobre Brandon, quien empezó a cometer fraude con cheques y pronto fue arrestado. Lena pagó su fianza, pero después su secreto salió a la luz. Al pagar la fianza de Brandon, Lena descubrió que lo habían tenido en la sección femenina de la cárcel. Y cuando ella lo confrontó sobre esto, él dijo que planeaba someterse a una cirugía de cambio de género en el futuro. Lena aceptó a Brandon sin hacer más preguntas y su relación continuó. Ella no fue la única que se enteró del género de Brandon, ya que una noticia sobre su arresto fue publicada en un periódico local usando su nombre de nacimiento, Tina Renee Brandon. Los eventos que siguieron fueron horribles, por decirlo suavemente. En la víspera de Navidad de 1993, Brandon, Lena, Neeson y Lauder asistían a una fiesta de Nochebuena cuando los dos hombres lo secuestraron y lo llevaron a una planta empacadora de carne en el condado de Richardson. Allí lo agredieron varias veces antes de llevarlo a la casa de Lena y ordenarle que se duchara para deshacerse de cualquier posible evidencia que pudiera probar su culpabilidad. Pero Brandon logró escapar por una ventana y regresó a la casa de Lisa. A regañadientes, aceptó denunciar la agresión a la policía y les dijo que los dos hombres lo habían amenazado con quitarle la vida si lo hacía. Durante el interrogatorio, la policía parecía no estar interesada en el ataque y se enfocó más en el género de Brandon, pero Lauder y Neeson finalmente fueron interrogados. Más tarde se determinaría que la negativa de la policía a acusar a los dos hombres resultó en la muerte de Brandon. En la víspera de Año Nuevo de ese año, los dos agresores fueron a la casa de Lisa, donde le quitaron la vida a Brandon con un arma de fuego y un cuchillo. Lauder recibió la pena de muerte y Neeson fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En agosto de 1988, la ciudad de Gladbeck, en el oeste de Alemania, quedó impactada por una crisis de rehenes que se desarrolló. Y los eventos que ocurrieron ese día se describen en el documental de 2022 Gladbeck, La crisis de los rehenes, que fue dirigido por Volker Heiss. El 16 de agosto de ese año, dos criminales de carrera llamados Dieter Dagowski y Hans-Jürgen Rosner se dirigieron al banco en Gladbeck y tan pronto como entraron al edificio, sacaron armas de fuego. De alguna manera lograron entrar al banco antes del horario de apertura, así que no había clientes presentes. Al personal del banco se le dijo que obedeciera sus órdenes, a menos que quisieran perder la vida, pero alguien dentro logró avisar a la policía, que acudió rápidamente al lugar. Sin manera de escapar, los dos ladrones sintieron que no tenían otra opción más que tomar como rehenes a los empleados, y después de hacerlo, comenzaron las negociaciones con la policía. Exigieron que se les proporcionara un vehículo para escapar, lo cual se hizo, y los dos hombres huyeron con uno de los empleados del banco aún bajo su control. Se detuvieron para recoger a la novia de Rosner y luego se dirigieron a Bremen. Cuando no pudieron conseguir otro vehículo, abordaron un autobús y tomaron como rehenes a otras 30 personas. Fue en ese momento cuando el caso se salió completamente de control. Al enterarse de la situación de los rehenes, los miembros de los medios de comunicación rodearon el autobús y tomaron fotos del drama mientras sucedía. Rosner incluso se dirigió a los medios afuera del autobús, aún blandiendo su arma de fuego, pero luego condujeron el autobús hasta Hamburgo, deteniéndose solo para cargar combustible y liberar a dos de los rehenes. Cuando la novia de Rosner bajó para ir al baño, fue detenida y como resultado, uno de los rehenes recibió un disparo y perdió la vida. Los dos hombres luego huyó a los Países Bajos, donde las autoridades alemanas les proporcionaron un automóvil. Con dos rehenes en el automóvil, condujeron hasta Alemania Occidental y el auto se detuvo en medio de Colonia. Los dos fugitivos y sus rehenes estaban en muy mal estado y se hizo evidente que la situación estaba a punto de estallar. Increíblemente, los periodistas rodearon el auto e intentaron entrevistar a las 4 personas que estaban dentro. Y los dos hombres dejaron en claro que no se entregarían a la policía sin importar las consecuencias. El reportero Udo Robel luego subió al auto con indicaciones hacia el Audubon y cuando llegaron lo dejaron en libertad. Dagowski y Rosner finalmente fueron capturados después de que la policía embistiera el auto en el que viajaban y los sacara de la carretera. Los dos hombres intentaron defenderse con sus armas de fuego, pero ellos, junto con la novia de Rosner, fueron arrestados. Una de las rehenes, Silke Bischoff, lamentablemente perdió la vida a manos de Rosner y como resultado, Dagowski y Rosner fueron sentenciados a cadena perpetua, mientras que la novia de Rosner cumplió 9 años en prisión. En 2007, Waze lanzó un documental donde Shane Smith exploró la zona de exclusión de Chernóbil después del desastre nuclear de 1986.
Smith estaba interesado en la vida silvestre abundante, como los lobos y los ciervos, a pesar de la alta radiación. El desastre ocurrió el 26 de abril de 1986 durante una prueba de seguridad en el reactor número 4, que requirió desactivar sistemas clave de seguridad y retirar las barras de control. El uso de barras de control con punta de grafito fue un error fatal. Cuando las barras se volvieron a insertar, el grafito al entrar en contacto con el agua de enfriamiento provocó una explosión masiva, dejando expuesto el núcleo del reactor. Y la radiación se filtró durante 10 días, detectándose tan lejos como en Suecia, lo que obligó a la Unión Soviética a admitir el desastre. La radiación liberada fue 400 veces mayor que la de la bomba de Hiroshima. Muchos murieron por la explosión, la limpieza y la exposición posterior a la radiación. Y el reactor finalmente fue cubierto con una estructura de concreto. Una zona de exclusión de 1000 millas, incluyendo la ciudad cercana de Pripyat, sigue estando fuera de los límites debido a la alta radiación. Y cada año, la gente se arriesga a entrar, reportando visiones extrañas y animales mutados con cataratas y crecimientos cancerosos. Smith fue testigo tanto de animales saludables como de aquellos que resultaron afectados. Aunque llevaba un arma de fuego, no cazó ni tampoco encontró a los míticos lobos de 3 ojos de los que tanta gente habla. Se sorprendió y se sintió alentado de que la naturaleza estuviera recuperando la zona a pesar de la catástrofe. El documental de HBO de 2017 titulado Mommy Dead and Dearest fue dirigido por Aaron Lee Carr y revela el extraño y angustiante caso de Dee Dee Blanchard, quien fue asesinada en junio de 2015. Reveló una relación tóxica entre Dee Dee y su hija Gypsy Rose y presentó a los espectadores la verdadera versión de los hechos tal como ocurrieron ese día fatídico, así como las consecuencias del horrible crimen que dejó a la familia conmocionada. Después de que Gypsy nació en 1991, fue criada por Dee Dee y apenas 3 meses después, mientras vivían en Luisiana, Dee Dee informó a los doctores que creía que su hija sufría de un problema respiratorio. Después de que le hicieron un examen, Gypsy tuvo que dormir con un aparato para respirar tras ser diagnosticada con apnea del sueño. Más adelante, después de que Gypsy cumplió 7 años, Dee Dee le dijo al resto de su familia que la niña necesitaba una silla de ruedas, ya que tenía un rango de movimiento limitado, causado por un trastorno cromosómico. Después de esto, el peso de Gypsy cayó drásticamente y tuvo que usar una sonda de alimentación. También le diagnosticaron epilepsia, y en su corta vida hasta ese momento había pasado por más exámenes médicos de los que la mayoría de las personas tendrá jamás. Su familia empezó a preocuparse por su futuro, ya que tendría que lidiar con estos problemas por el resto de su vida, y comenzaron a especular que podría fallecer antes de llegar a la adultez. Pero pronto surgirían otros problemas cuando se descubrió que Dee estaba cometiendo fraude contra su propio padre. Ella había abierto cuentas de tarjetas de crédito a su nombre sin que él lo supiera y huyó en medio de la noche para evitar que la enfrentaran. Se mudó a Missouri y decidió establecerse en Springfield. Ella y Gypsy se habían vuelto inseparables según sus nuevos amigos, quienes consideraban a Dee Dee una buena mujer temerosa de Dios, que ya tenía bastante con una hija enferma. Ella disfrutaba de la caridad de los demás y a menudo recibía boletos gratis para eventos, dinero en efectivo y otras necesidades, ya que no podía trabajar. Cuidar de Gypsy era un trabajo de tiempo completo y la comunidad que los rodeaba se unió para apoyarlas. Gypsy sobrevivió durante su adolescencia y cuando cumplió 22 años, comenzó a salir con un hombre llamado Nicholas Godjohn. Se aseguraron de mantener su relación oculta a Dee Dee, pero en 2015 se conocieron en persona por primera vez y se enamoraron. Cuando Dee se enteró de la relación, le prohibió a Gypsy volver a ver a Nicholas. La mantenían dentro de la casa la mayor parte del tiempo, y la relación madre e hija pronto comenzó a desmoronarse. Fue entonces cuando Gypsy le pidió a Nicholas que acabara con la vida de su madre. Y el 12 de junio de 2015 él accedió. Con el acto consumado, viajaron a Wisconsin, pero luego Gypsy confesó a través de Facebook. Ella fue arrestada y finalmente sentenciada a 10 años de prisión, mientras que Nicholas fue sentenciado a cadena perpetua. Ahora se sabe que Dee había mentido sobre las enfermedades de Gypsy y que la maltrataba físicamente, lo cual fue un factor atenuante en su sentencia. La mayoría de nosotros teme la idea de pasar tiempo en prisión, pero difícilmente podemos imaginar lo que debe ser enviado a una prisión de máxima seguridad, como la bahía de Guantánamo en la base naval estadounidense en el sureste de Cuba.
En 2013 y 2014, la directora Gianna Tobani visitó la infame prisión para experimentar cómo era para los reclusos que están detenidos allí. Y el resultado fue un documental en 2 partes llamado Guantánamo, Bahía a Oscuras, que fue dirigido por Tobani. Lo que se hizo evidente de inmediato para ella fueron las muchas restricciones que se imponen a los prisioneros en Guantánamo y las muchas regulaciones que se han implementado para asegurar que el público no se entere de algunos de los eventos que ocurren diariamente en la prisión. Tobani se sorprendió al enterarse de que la prisión cuenta con una instalación de alimentación forzada, así como un área llamada Camp X-Ray, donde algunos prisioneros son sometidos a temperaturas muy altas mientras permanecen en celdas al aire libre bajo el sol ardiente. También logró entrevistar a 2 ex-reclusos de Guantánamo, uno de los cuales era Mustafa Ajit Adir. Reveló que todos los cargos que se le habían imputado fueron retirados, por lo que se sorprendió cuando le dijeron que sería trasladado a Guantánamo, y muchas personas argumentarían después que había sido secuestrado por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, Adir revelaría más tarde que fue obligado a firmar acuerdos en los que prometía no demandar al gobierno de Estados Unidos por su secuestro. Finalmente fue liberado en 2008 y luego regresó a su hogar en Bosnia. El documental también incluye declaraciones de Terry Holbrooks, quien en algún momento trabajó como guardia en la prisión. Pero después de presenciar las terribles condiciones y el maltrato de los prisioneros por parte de sus guardias, renunció y luego se convirtió en un activista contra Guantánamo. A lo largo del año, los activistas han exigido que la prisión sea cerrada y el gobierno de Estados Unidos ha prometido hacerlo, pero esto aún no ha sucedido debido a prohibiciones del Congreso y complicaciones legales. Al abismo. El asesinato en el submarino es un documental de crimen real de 2020 dirigido por Emma Sullivan. Detalla el caso del UC-3 Nautilus, un submarino diseñado por el inventor danés Peter Madsen, y los horribles eventos que siguieron a su hundimiento. En agosto de 2017, la reconocida periodista independiente Kim Wall había estado intentando organizar una entrevista con Madsen durante algún tiempo, ya que él había alcanzado cierta fama en Dinamarca. Así que aprovechó la oportunidad de hacer un viaje a bordo de uno de sus submarinos cuando fue invitada. Viajó a Copenhague el 10 de agosto y, según todos los informes, estaba emocionada de comenzar. Esta iba a ser la última historia que necesitaba cubrir antes de mudarse a Pekín, China, con su novio, Ole Stoble, y debió haber estado ansiosa por terminar el día. Los presentes ese día afirmaron que parecía feliz y se la podía ver sonriendo y conversando mientras esperaba para descender a la torre de mando del submarino. El submarino en el que estaban fue construido en 2008 y pesaba aproximadamente 40 toneladas. Pero Kim no estaba tan interesada en el submarino, ya que Madsen había empezado a hablar sobre viajar al espacio y ese tema la fascinaba mucho más. Si tenía que viajar en uno de sus submarinos para conseguir una entrevista con él, entonces que así fuera. Considerando algunas de las otras historias que había cubierto, este sería un día fácil para Kim. Aunque estaba algo triste porque se perdería la fiesta de despedida que habían organizado para ella y Ole. Cuando llegó la noticia de que el submarino estaba a punto de descender, le envió un mensaje de texto a Ole diciendo que todo había salido bien hasta el momento y mencionó que había café y galletas a bordo. Pero luego guardó silencio. Ole le enviaría varios mensajes de texto a lo largo del día, pero nunca recibió respuesta. Y cuando Kim aún no había respondido para la medianoche, empezó a entrar en pánico. Justo antes de esto, un barco mercante avistó el submarino cerca del puente Horizon. Pero como era una embarcación casera, Madsen no la había equipado con rastreo satelital, así que no podía ser rastreada ni contactada. A las 10:30 de la mañana siguiente, alguien en un faro cercano avistó el submarino y alertaron a las autoridades. Un helicóptero intentó contactar a Madsen por radio, pero fue entonces cuando la situación tomó un giro inesperado. En cuestión de medio minuto, el submarino se hundió. Un pescador cercano que había visto lo que estaba pasando se acercó a la embarcación y logró subir a Madsen a bordo. Luego lo llevaron al puerto de Dräger, donde reveló que algo había salido mal con el lastre del submarino y que no pudo resolver la situación. Una de las primeras preguntas en la mente de todos era qué había pasado con Kim, ya que nunca fue rescatada del submarino siniestrado. Él declaró que ella salió del submarino a salvo después de que la dejara cerca de un restaurante llamado Halvendet alrededor de las 10:30 de la noche anterior. Pero como la zona está cubierta de cámaras de seguridad, pronto se determinó que esto no era cierto, ya que ni Kim ni Madsen aparecieron en las grabaciones de esa noche.
Luego cambió su versión, declarando que el submarino había tenido una colisión mientras ella aún estaba a bordo. Afirmó que Kim fue golpeada en la cabeza por la escotilla de 150 libras, lo que causó su fallecimiento. Y presa del pánico, sacó su cuerpo del submarino y lo dejó en la bahía de Koga. Agregó que no hizo nada malo y actuó sorprendido cuando fue arrestado después. Casi 2 semanas después, un ciclista encontró el torso de Kim después de que llegara a la orilla. Rápidamente se determinó que alguien le había quitado los brazos, las piernas y la cabeza de manera deliberada, y Madsen era el principal sospechoso. Unas semanas después, el resto de los restos de Kim fueron encontrados a menos de 1 milla de distancia, pero surgieron más sospechas cuando se descubrió que habían sido colocados en bolsas que estaban sujetas con tubos y otras piezas de metal. Alguien claramente había intentado evitar que encontraran sus restos, pero Madsen proclamó su inocencia. Fue arrestado y, de manera increíble, el 30 de octubre cambió su versión de los hechos una vez más. Esta vez, afirmó que hubo una fuga de monóxido de carbono a bordo del submarino y que logró sobrevivir porque estaba en la cubierta en ese momento. Luego detalló cómo le había quitado las extremidades y explicó que lo hizo porque no podía levantarla ni sacarla del submarino por sí mismo. Afirmó haber mentido sobre estos hechos en un intento de evitarle a la familia de ella los horribles detalles de lo que había sucedido, pero la mayoría de las personas creyó de inmediato que estaba mintiendo para encubrirse. Cuando se analizaron los dispositivos de Madsen, se descubrió que a menudo veía contenido cuestionable que incluía violencia hacia las mujeres. En su iPhone encontraron más evidencia de esto, y la fiscalía argumentó que, mientras estaba en el submarino con Kim, aprovechó la oportunidad para recrear lo que había visto. También se reveló que había contactado a varias mujeres y les había pedido que lo acompañaran en el submarino, pero todas rechazaron la oferta. Un testigo añadiría que no había señales de que hubiera ocurrido una fuga de gas y las historias de Madsen simplemente no cuadraban. Fue declarado culpable de acabar con la vida de Kim y condenado a cadena perpetua en prisión. Durante décadas, la planta de energía nuclear llamada Indian Point ha causado controversia en Nueva York. Muchas personas sentían que una planta tan peligrosa no debería haberse construido tan cerca de una zona densamente poblada y pensaban que solo sería cuestión de tiempo antes de que ocurriera un desastre, tal como sucedió en Chernóbil en 1986. El entonces gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, fue uno de los detractores de la planta, quien afirmó que la planta no debió haberse construido a solo 50 millas de Nueva York. Y le preocupaba que no pudiera resistir un desastre natural, como un gran terremoto, si llegara a ocurrir en la zona. Si esto llegara a suceder, cientos de miles de vidas estarían en peligro, ya que una fusión en la planta habría causado una destrucción generalizada y la radiación tóxica se habría filtrado en Nueva York en cuestión de minutos. Además, le preocupaba que se convirtiera en un objetivo para quienes se oponían a Estados Unidos y que pudiera ser saboteada para asegurar que ocurriera una fusión nuclear. Sin embargo, había muchas más razones por las que la gente sentía que la planta debía ser cerrada. Los grupos ambientalistas argumentaban que el río Hudson estaba siendo contaminado por los desechos de la planta y que una fusión nuclear causaría daños incalculables a la zona circundante, incluyendo la vida silvestre que habitaba allí. También se descubrió que isótopos radiactivos se estaban filtrando de los reactores y que se había detectado estroncio en los peces que vivían en el río. Si estos eran consumidos por otros animales o humanos, podría causar graves problemas de salud como cáncer, problemas de crecimiento óseo y anemia. Luego estaba el daño que ya se estaba causando a la fauna y la flora de la zona. Hasta 2 millones de peces morían cada año por los sistemas de enfriamiento de la planta. Estaba usando hasta 2.5 mil millones de galones de agua al día. Los ambientalistas sugirieron que la planta fuera cerrada, desmantelada y reemplazada por una planta de energía solar o eólica. Pero había muchas personas que sentían que la planta no representaba ningún peligro en absoluto y sugerían que incluso si un terremoto golpeara la zona, no significaría necesariamente que ocurriría una fusión nuclear. Todos estos factores fueron investigados en el documental Indian Point, Imaginando lo inimaginable, que fue dirigido por Rory Kennedy y estrenado en 2004. Comienza con la pregunta de si a Indian Point se le deberían conceder 2 décadas más de operación en la zona y si Entergy, la empresa operadora de la planta, había seguido todas las regulaciones necesarias. También especula sobre lo que sucedería si ocurriera un desastre nuclear en Indian Point.
Un estudio estima que hasta 44.000 personas probablemente perderían la vida durante una fusión nuclear y que otras 518.000 podrían perder la vida debido a los efectos a largo plazo que causaría un desastre de ese tipo. Finalmente, la planta fue cerrada en etapas y el último reactor se apagó en abril de 2020 gracias a las protestas continuas y a un acuerdo alcanzado entre la ciudad de Nueva York y Entergy. El 13 de enero de 2012, un crucero llamado Costa Concordia se encontró en problemas frente a la costa de una isla italiana. Y aunque las noticias sobre el hundimiento de un barco suelen atraer mucha atención, fueron las acciones del capitán de este barco, Francesco Schettino, las que dejaron al mundo en estado de shock e indignación. En el documental El hundimiento del Concordia, captado en cámara, la directora Vanessa Colosi utilizó grabaciones hechas por los pasajeros y la tripulación del barco mientras se hundía para relatar la terrible experiencia que vivieron ese día. En cuanto se dio a conocer la noticia del desastre, la gente notó que había algo sobre el naufragio que no tenía sentido. Un crucero del tamaño del Costa Concordia nunca debió haber navegado tan cerca de la costa como lo hizo, y empezaron a circular muchas especulaciones de que Schettino tenía la culpa. El capitán revelaría después que se había acercado más a la isla como un regalo para los pasajeros, pero más tarde saldría a la luz que tenía un romance con una bailarina moldava y que se acercó a la isla para impresionarla. También se descubriría que lo hizo con poca iluminación y que el barco iba demasiado rápido para estar tan cerca de la costa. Schettino culparía al timonel del barco por el desastre, diciendo que no reaccionó a sus órdenes lo suficientemente rápido y que el naufragio se podría haber evitado si no hubiera tardado. Pero esto se demostró que era falso, ya que un almirante naval testificó en el juicio de Schettino que, gracias a las acciones del capitán, la colisión era inevitable. Sea cual sea el caso, fue lo que Schettino hizo después lo que lo llevó a la cárcel. La mayoría de nosotros sabemos que cuando se cree que un barco se está hundiendo, el capitán es responsable de la seguridad de su tripulación y pasajeros, y se supone que debe ser el último en abandonar el barco. Pero esto parecía ser lo último en lo que pensaba. Al principio, él informó que la embarcación había sido dañada debido a un apagón a bordo, y más tarde se descubriría que el apagón fue resultado de una colisión. La primera pregunta que hizo mientras informaba que su barco se estaba hundiendo fue qué debía decirle a los medios. Luego, él retrasó ponerse en contacto con la autoridad italiana de búsqueda y rescate, y solo cuando alguien en tierra vio lo que estaba pasando, fueron notificados. Luego, la tripulación comenzó a evacuar el barco y a dirigir a los pasajeros hacia los botes salvavidas. Luego, increíblemente, Schettino subió a un bote salvavidas, mientras algunos pasajeros todavía intentaban llegar a la cubierta. Más tarde, de manera ridícula, él afirmaría que accidentalmente cayó en el bote salvavidas cuando el barco se inclinó, pero esta explicación fue descartada casi de inmediato. En su juicio, él siguió siendo evasivo cuando le pidieron responder preguntas e hizo todo lo posible por echarle la culpa a otros, pero su engaño no convenció a nadie. Durante el desastre, 32 personas perdieron la vida, muchas de las cuales habrían sobrevivido si Schettino hubiera actuado como un capitán, como se esperaba de él. Fue acusado de homicidio involuntario, causar un naufragio, abandonar el barco antes de que los pasajeros evacuaran y mentir sobre lo que había sucedido. Por causar la muerte de tantas personas, se le ordenó pasar 16 años en prisión y su reputación como capitán quedó completamente arruinada por sus propias acciones. Cuando Daryl Hunt tenía 19 años, fue acusado de quitarle la vida a Deborah Sykes, de 25 años. Finalmente fue declarado culpable, pero siempre sostuvo que era inocente y pasarían años antes de que una confesión revelara la verdad. El crimen en cuestión y los procedimientos judiciales resultantes se detallan en el documental de Ricky Stern y Annie Sonderberg llamado The Trials of Daryl Hunt, el cual muestra las fallas que a veces existen en el sistema de justicia estadounidense. En 1984, Deborah trabajaba como correctora de estilo en un periódico en Winston-Salem, Carolina del Norte. Desafortunadamente, su vida fue truncada la mañana del 10 de agosto de ese año, cuando alguien la atacó en las afueras de la zona y le quitó la vida con un arma blanca. Antes de que alguien supiera lo que había pasado, alguien llamó al 911 diciendo ser un hombre llamado Sammy Mitchell. Él reportó el ataque y al día siguiente, los investigadores lo localizaron para escuchar su versión de los hechos. También hablaron con Daryl, uno de los amigos de Sammy, pero Sammy negó haber llamado al 911 y finalmente, un hombre llamado Johnny Gray admitió que él fue quien hizo la llamada.
Los 3 hombres fueron entrevistados, pero no pudieron proporcionar mucha información útil. Entonces el caso tomó un giro siniestro. Gray contactó a la policía una vez más para informar que había visto a Deborah en compañía de un hombre afroamericano poco antes de que ocurriera el ataque, y la descripción que dio coincidía mucho con la de Darryl. La policía empezó a sospechar que Darryl era el culpable, así que incluyeron su foto en una rueda de reconocimiento fotográfica y le pidieron a Gray que identificara al atacante. Él señaló de inmediato a Darryl como el hombre que había visto con Deborah, a pesar de haber identificado a otro hombre en la rueda de reconocimiento anterior. El primer hombre que eligió estaba en prisión cuando se llevó a cabo el ataque, así que no pudo haberle quitado la vida a Deborah. Pero cuando Gray se enteró de que Darryl había sido nombrado como sospechoso, no perdió tiempo en señalarlo por el crimen. Cada aspecto de la vida de Darryl fue investigado y se descubrió que su novia era buscada por cargos de robo. Ella fue arrestada e interrogada sobre el paradero de Darryl la noche del ataque y al principio declaró que él estaba con ella. Pero cuando la amenazaron con mandarla a la cárcel, declaró que Darryl le había confesado que era culpable. Ella intentó retractarse de esta declaración, pero de todos modos fue presentada en el juicio de Darryl. Varias personas más se presentaron para declarar que habían visto a Darryl con Deborah ese día, y otros testificaron que lo vieron entrar a una habitación de hotel y que, cuando salió, encontraron toallas con material biológico que él había dejado descuidadamente. Darryl sostuvo que él y Deborah nunca se habían cruzado, pero fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. El veredicto fue anulado cuando se descubrió que la declaración retractada de su novia fue presentada en el juicio y se programó un segundo juicio. Y esta vez, 2 reclusos afirmaron que Darryl había confesado el crimen mientras estaba encarcelado y el veredicto fue restablecido. Durante los siguientes 19 años, Darryl permaneció en prisión y no fue sino hasta 2003 que un hombre llamado Willard E. Brown confesó el crimen. Darryl fue exonerado en 2004 y eventualmente crearía el proyecto Darryl Hunt por la libertad y la justicia. La vida de Timothy Treadwell ha generado opiniones divididas entre los amantes de la naturaleza, y su travesía, junto con la de su novia Amy, ha sido documentada por el director Werner Herzog en un documental de 2005 llamado Grizzly Man. Antes de que Treadwell decidiera adentrarse en la naturaleza para vivir entre los osos grizzly que se pueden encontrar en Katmai, Alaska, su vida iba en picada. Él estaba luchando con una grave adicción al alcohol y sus sueños de convertirse en actor prácticamente habían desaparecido. Durante los veranos de 1990 a 2003, él viajó a Alaska para vivir entre los osos y fotografiarlos. En algún momento, él decidió convertirse en su protector, a pesar de que el área ya era un refugio para osos y muchas personas sentían que él se había vuelto delirante. Él empezó a creer que los osos lo amaban como a uno de los suyos porque hasta ese momento no lo habían atacado. Y más adelante, él llevaría a Amy a conocer a los osos, pero eso resultó ser un grave error de juicio de su parte. Mientras estaba en la naturaleza, Treadwell grabó más de 100 horas de material y esto fue utilizado por Herzog para crear Grizzly Man, junto con grabaciones de entrevistas que realizó con los seres queridos de Treadwell después de su fallecimiento. Él afirmó que creía haber formado un vínculo con algunos de estos osos, ya que le permitían acariciarlos, aunque se ha especulado que su presencia confundía a las criaturas y no estaban seguros de cómo reaccionar ante él. Él y Amy viajaron al Parque Nacional Katmai por última vez en 2003 y al final de los meses de verano decidieron quedarse allí hasta octubre, cuando los osos comienzan a prepararse para su hibernación y se sabe que se vuelven agresivos. Herzog afirma que siente que Treadwell tenía una visión romantizada de los osos y de la naturaleza salvaje de Alaska en general, lo que eventualmente llevó a su muerte. Había sido advertido en varias ocasiones por su familia y los guardabosques de que sus acciones eran de una insensibilidad extrema y que algún día podría arrepentirse de acercarse tanto a los osos como lo hacía. Pero Treadwell no se dejaba disuadir y seguía regresando al parque cada verano. El 6 de octubre de 2003, él y Amy debían ser recogidos por su piloto de taxi aéreo, Willie Fulton. Pero cuando llegó a su campamento, se horrorizó por lo que encontró. La pareja no estaba por ningún lado, pero un oso todavía rondaba el lugar. Se puso en contacto con los guardabosques y cuando registraron el lugar, encontraron los restos de Amy y Treadwell. Habían sido atacados por el mismo oso que seguía en el campamento y se convirtieron en las primeras personas en la historia del parque en perder la vida a causa de un ataque de oso.
Mientras que algunos documentales son elogiados de inmediato por ser informativos y, a menudo, hermosos, otros captarían la atención de personas que harían cualquier cosa para evitar que vieran la luz del día. Como fue el caso de Let There Be Light, que fue dirigida por John Huston y se estrenó en 1946, tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Huston, durante las últimas semanas de la guerra, viajó a Brentwood, en Long Island, donde visitó a soldados heridos que estaban siendo tratados en el Hospital General Mason. Él esperaba capturar los eventos previos a su regreso a la vida civil. Huston ya era conocido por el ejército de los Estados Unidos, ya que había lanzado 2 documentales anteriores sobre soldados. El primero, titulado Informe desde las Aleutianas, fue bien recibido por todos los que lo vieron, pero el segundo, llamado La Batalla de San Pietro, causó cierta controversia. Y varios altos funcionarios fueron vistos saliendo mientras se proyectaba por primera vez en Washington. La batalla de San Pietro causó bastante revuelo, pero la respuesta a Let There Be Light sería mucho mayor. Cuando Huston llegó al hospital, se dio cuenta de que la mayoría de los soldados que estaban siendo atendidos allí sufrían de trastorno de estrés postraumático. Le dijeron que recibirían 10 semanas de terapia para prepararlos para su regreso a una vida normal. Y Huston se enfocó en 3 soldados, a los que apodó el hombre que no podía recordar, el hombre que no podía caminar y el hombre que no podía hablar. El hombre que no podía hablar, bajo hipnosis, reveló que su impedimento del habla comenzó con la letra S cuando ésta empezó a recordarle el sonido de los proyectiles volando por el aire mientras aún estaba en combate. Con el tiempo dejó de hablar por completo, pero gracias a la terapia y el cuidado que recibió en el hospital, finalmente pudo recuperarse para su propia sorpresa. Huston filmó muchas más sesiones de terapia y se sorprendió al descubrir que los soldados que habían aceptado ser filmados se recuperaban mucho más rápido que aquellos que no lo habían hecho. Pero tan pronto como se estrenó el documental, el ejército de los Estados Unidos consideró que era demasiado perturbador y lo prohibió durante 35 años. Huston sugirió que esto se debía a la insistencia del ejército de que los soldados que habían estado en combate solo se volvían más fuertes y que el trastorno de estrés postraumático era un padecimiento poco común. Que haya luz contradeciría directamente esto, y en lugar de permitir que el público conociera la verdad, se decidió que el documental simplemente debía ser archivado. Solo se aprobó su lanzamiento en 1981 y por fin, el público pudo conocer la verdadera devastación que sentían los veteranos de guerra una vez que terminaba su servicio. Richard Ramírez es un nombre con el que la mayoría de nosotros estamos familiarizados, aunque algunos lo conocen mejor como el acechador nocturno, un asesino serial que sembró el caos en California en 1984 y 1985. También es el tema de un documental de 2021 llamado Acechador Nocturno, la casa de un asesino serial, que fue dirigido por James Carroll y Tiller Russell y ha dejado cautivados a los espectadores. No hay duda de que mucha gente encuentra fascinante el tema de los asesinos seriales, lo que explica por qué Acechador Nocturno fue tan exitoso. Sigue la investigación realizada por los detectives de Los Ángeles, Frank Salerno y Gil Carrillo, para tratar de descubrir la identidad del acechador nocturno y los obstáculos que encontraron en el proceso. Ramírez era conocido por su familia como Richie y nació en El Paso, Texas, donde tuvo una infancia difícil, ya que se sabía que su padre era abusivo. Cuando tenía 13 años, su vida cambió cuando su primo Miguel le disparó y le quitó la vida a su esposa, Jessie, frente a los ojos de Ramírez. Muchas personas creen que esto tuvo un efecto negativo en el resto de su vida y que jugó un papel importante en que se convirtiera en un asesino. Luego se mudó a California en 1982 y 2 años después, se cobró a su primera víctima. El 28 de junio de 1984, Jenny Binko, de 79 años, fue encontrada muerta en su departamento por su hijo, Jack. La policía calificó el crimen como horrible, pero no tenían idea de que pronto estarían buscando a un asesino serial. Durante los siguientes 9 meses, se mantuvo bajo perfil hasta marzo de ese año, cuando atacó a María Hernández, de 22 años, pero milagrosamente sobrevivió cuando levantó la mano en defensa justo cuando Ramírez apretó el gatillo del arma de fuego y la bala golpeó las llaves que ella sostenía. Ramírez asumió que ella estaba muerta y huyó. Pero su compañera de cuarto, Dale Okazaki, quien estaba en la casa en ese momento, no tuvo la misma suerte, ya que él la encontró en la cocina y le quitó la vida. Solo unas horas después, atacó a Tsai Leon-yu, de 30 años, y le quitó la vida antes de huir en un auto.
Ahora se había hecho evidente que el mismo hombre era responsable de estos ataques y el área de Los Ángeles quedó en estado de shock. Sus otras víctimas incluyeron a Charles Zazzara y su esposa Maxine, quien fue agredida, Mabel Bell, Florence Lay, Carol Kyle, Mary Cannon y muchas más. Para cuando su ola de crímenes llegó a su fin, había cobrado la vida o agredido al menos a 15 personas, y se cree que pudo haber habido más víctimas de las que los investigadores nunca se enteraron. Salerno y Carrillo tuvieron su primer avance en el caso cuando se encontró la huella del zapato de Ramírez en algunas de las escenas del crimen. Y como era una marca poco común y una talla poco común, 11,5, contactaron al fabricante. Pero esta pista se desperdició cuando la entonces alcaldesa de San Francisco, Dianne Feinstein, decidió hacer pública esta información. Y Ramírez pudo deshacerse de esos zapatos arrojándolos desde el puente Golden Gate. Este fue solo uno de los problemas que enfrentaron los dos detectives en este caso complicado, como se destaca en Night Stalker, la casa de un asesino serial. Pero el 38 de junio de 1985, su diligencia dio frutos cuando fue reconocido por residentes de Los Ángeles que lo persiguieron, lo golpearon y lo entregaron a la policía. Fue sentenciado a la pena de muerte, pero falleció antes de que llegara ese día. El documental The Staircase se centra en el caso de Michael Peterson y su esposa Kathleen, en un esfuerzo por llegar al fondo de lo que causó la muerte de Kathleen en diciembre de 2001. The Staircase intenta demostrar las fallas en el sistema de justicia de Estados Unidos, mientras el espectador es llevado a través de los eventos de ese día y los procedimientos judiciales que siguieron. Los amigos y la familia de la pareja afirmaron que su matrimonio parecía ser perfecto. Michael y Kathleen se mudaron juntos 2 años después de su divorcio de su primera esposa y en 1997 decidieron casarse. Ambos tenían hijos de matrimonios anteriores, pero también cuidaban a otros 2 hijos de George y Elizabeth Radcliffe, amigos de la familia que ya habían fallecido. Michael se había hecho un nombre como novelista y columnista, mientras que Kathleen trabajaba para la empresa canadiense de telecomunicaciones Nortel, donde era ejecutiva. Sin embargo, Kathleen estaba bajo presión, ya que Nortel estaba al borde de la bancarrota y ella había empezado a tomar sedantes para lidiar con la ansiedad que eso le provocaba. En cuanto a Michael, sus libros ya no se vendían tan bien como antes, y la pareja sabía que pronto enfrentarían una crisis financiera con varios hijos a su cargo. Luego, el 9 de diciembre de 2001, ocurrió una tragedia. Poco antes de las 3 a.m. de esa mañana, Michael llamó al 911 para informar que había encontrado a Kathleen tirada al pie de las escaleras en su casa y que no respondía. Él sugirió que debió haberse resbalado y caído desde la parte superior de la escalera, pero la policía sintió que la escena contaba una historia diferente. El área inmediata estaba cubierta de material biológico y Kathleen tenía 7 cortes en la cabeza, lo cual no coincidía con una caída por las escaleras. Un forense determinó que ella había sido agredida con un objeto contundente y pesado, y se sugirió que Michael le había quitado la vida con un artículo que no pudieron encontrar en la casa. Se sospechaba que él usó algún tipo de atizador para quitarle la vida a su esposa, después de lo cual lo escondió y luego marcó al 911. Pero quedaba la pregunta sobre el motivo de Michael, ya que su matrimonio parecía ser feliz. Después de que fue arrestado y llevado a juicio, se sugirió que Michael había sido descubierto por su esposa como bisexual. Su computadora contenía más de 2,000 imágenes que respaldaban esta teoría, y los investigadores descubrieron una serie de correos electrónicos entre él y un escort llamado Brad. La fiscalía argumentó que Michael sentía vergüenza de haber sido descubierto y que entonces terminó con la vida de Kathleen en lugar de enfrentar las consecuencias. Brad testificaría que Michael realmente amaba a Kathleen y la defensa afirmó que Michael nunca intentó ocultarle los correos electrónicos a su esposa. Agregaron que incluso se había comunicado con Brad desde el teléfono de ella en varias ocasiones. No había evidencia de que Kathleen alguna vez se enterara de Brad o, si lo hizo, que eso la hubiera molestado. Su hermano Bill declaró que la familia estaba al tanto de las preferencias de Michael y que él nunca habría considerado acabar con la vida de su esposa, sin importar qué. El jurado finalmente declaró culpable a Michael y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero en 2011 se determinó que parte del testimonio de los expertos presentado en su juicio no era confiable. Y en su nuevo juicio hizo una declaración de culpabilidad tipo Alfred por homicidio involuntario, aunque seguía manteniendo que nunca lastimó a Kathleen.
La parálisis del sueño es un trastorno del sueño aterrador, durante el cual una persona cree que está despierta, pero se encuentra incapaz de moverse, atrapada en un cuerpo inmóvil. Los registros de estos eventos se remontan a miles de años atrás, a una época antes de que supiéramos qué los causaba. Por eso, en la antigüedad, la gente creía que cuando experimentaban parálisis del sueño, estaban siendo atacados por un demonio, un fantasma u otro tipo de entidad horrenda que no les permitía levantarse ni mover un solo músculo. En algunas culturas, se cree que la parálisis del sueño ocurre debido a los poderes de alguien que desea hacerle daño a la persona y que puede dejarla inmóvil a voluntad. Por suerte, hoy en día tenemos una comprensión mucho mejor del trastorno, y un documental de 2015 llamado The Nightmare profundiza en los síntomas, causas y relatos aterradores que han contado las personas que han sido afectadas por esto. The Nightmare fue creada por el director Rodney Asher, quien es más conocido por dirigir el documental de terror Room 237. Para crear La Pesadilla, se reunió y entrevistó a personas que experimentan parálisis del sueño de manera regular, y sus revelaciones van desde lo interesante hasta lo aterrador. Mientras que algunas de las personas que aparecen en el documental abordan el trastorno desde una perspectiva sensata y científica, otras insisten en que no están soñando durante uno de estos episodios y que realmente están siendo sujetadas por algún espíritu maligno o demonio. Pero en cualquier caso, las personas que lo padecen afirman que les resulta difícil separar el sueño de la realidad cuando están en medio de un episodio de parálisis del sueño, y que siempre sienten un alivio infinito cuando termina. Un episodio de este tipo de parálisis generalmente solo dura unos minutos como máximo, pero mientras está ocurriendo, según la mayoría de los relatos, puede sentirse como una eternidad. Algunas personas simplemente no pueden moverse mientras están afectadas, mientras que otras experimentan situaciones aterradoras. Muchos reportan encuentros aterradores durante la parálisis del sueño, como ver figuras sombrías o figuras oscuras con ojos rojos brillantes y una sensación de un peso aplastante. Esto a menudo los traumatiza, pero rápidamente vuelven a quedarse dormidos como si nunca hubiera pasado. A pesar de la investigación continua, se sabe poco sobre el trastorno y realmente no existe un tratamiento efectivo. Algunos doctores sugieren cambios en la dieta, el sueño o el estilo de vida, pero no existe una cura universal y la mayoría espera que simplemente desaparezca. Se estima que el 8% de las personas experimentará parálisis del sueño, lo que resalta la necesidad de más investigación para entenderla y tratarla. Cuando pensamos en lugares como SeaWorld, recordamos momentos agradables con amigos y familia, así como los increíbles animales que se mantienen ahí. Pero hay un lado más oscuro de SeaWorld en Florida, y el documental Blackfish detalla algunos de los eventos horribles que han ocurrido ahí, todo gracias a un animal en particular. Estrenado en 2013, Blackfish cuenta la historia de una orca llamada Tilikum, que fue capturada frente a la costa de Islandia en 1983, cuando tenía solo 2 años, por un equipo liderado por Howard Goldsworthy. Luego fue mantenido en un tanque durante 12 meses antes de ser transportado a Sealand of the Pacific en Oak Bay, Columbia Británica, donde fue mantenido en cautiverio como tantos otros desafortunados animales marinos. En ese momento, Tilikum era la orca más grande en cautiverio, midiendo 22 pies de largo y pesando 12.500 libras. Una vez que fue llevado a Sealand, vivió con 2 orcas hembras. Ambas estaban embarazadas, y por eso comenzaron a actuar de manera agresiva hacia Tilikum tan pronto como llegó. Tuvieron que trasladarlo a una piscina más pequeña por seguridad, y es justo decir que la etapa de Tilikum en cautiverio empezó mal. Finalmente, fue reintroducido a la piscina más grande, donde él y las otras orcas hicieron lo posible por sobrevivir a las condiciones antinaturales que les habían impuesto. Pero estaba claro que Tilikum no era feliz, lo cual es de esperarse cuando un animal es sacado de su hábitat natural para entretener a los humanos. Cabe señalar que, en ese momento, nunca se habían registrado ataques de orcas a humanos en estado salvaje. Y lo que sucedió después puso en evidencia los peligros y la gravedad de algo así. El 20 de febrero de 1991, una estudiante de 20 años, Kelty Byrne, quien trabajaba en Sealand como entrenadora de animales en su tiempo libre, caminaba junto a la piscina de las orcas cuando resbaló y cayó al agua. Momentos después, los testigos la escucharon gritar cuando se dio cuenta de que una de las orcas le había agarrado el tobillo y comenzó a arrastrarla bajo el agua. El personal corrió para intentar ayudar, pero cada vez que intentaban acercarse a Kelty, una de las orcas se lanzaba hacia ellos, asegurándose de que no pudieran hacer nada para salvarla.
Incluso después de que quedó claro que ya no estaba consciente, las orcas no permitieron que nadie se acercara a ella, y al final tuvieron que usar una red grande para recuperar su cuerpo del fondo de la piscina. Las 3 orcas fueron vendidas a SeaWorld Orlando, pero el comportamiento de Tilikum solo empeoró una vez que llegó. La noche del 5 de julio de 1999, un hombre llamado Daniel Dukes, quien se cree que era un vagabundo, entró a la piscina de las orcas y a la mañana siguiente fue encontrado sin vida, no en el fondo de la piscina, sino sobre el lomo de Tilikum. La orca acabaría con una vida más el 24 de febrero de 2010, cuando el entrenador de 40 años, Dawn Brancheau, estaba interactuando con Tilikum después de un espectáculo público. Ella fue sujetada por el brazo y arrastrada bajo el agua, aunque algunos informes indican que fue arrastrada por su coleta. Tilikum finalmente falleció el 6 de enero de 2017, pero su comportamiento en cautiverio ha puesto de relieve la difícil situación de estos animales que son rutinariamente sacados de sus hábitats naturales y mantenidos en condiciones confinadas, como lo destaca el documental Blackfish. Muchas gracias por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.